En el 2011, el Banco de la República definió que la inflación es el aumento en los precios de los productos durante un periodo considerable y de manera constante. Gracias a este fenómeno es posible evidenciar un alza en los precios cuando hay mucha demanda en el mercado general. La inflación en Colombia durante la mitad del siglo XX varió mucho y tuvo los picos más altos de la historia. Es por esto que se hicieron cambios importantes en la Constitución de 1991 para resolver este problema. Pero antes de revisar los cambios y lo que pasó después de la Constitución, vamos a recorrer esos años previos. En 1957 llega la primera crisis inflacionaria, donde la tasa de cambio subió, generando un aumento en los insumos que vienen importados de otros países. Claramente, las empresas que trabajaban con estos insumos se vieron afectadas y obligadas a subir sus precios, llevando la inflación a un 20.2%. En 1963 llega una baja en los términos de cambio y frente a este problema, el gobierno colombiano decide comprar dólares. Sin embargo, para hacer esto posible, el gobierno tuvo que poner en circulación más dinero de lo pronosticado, que tuvo como consecuencia un aumento en la inflación alcanzando el 32.56%. Como podemos ver, un común denominador en estos años fue la evaluación de nuestra moneda frente al dólar. En el primer año fue un alza en el dólar y en el segundo fue una política de intercambio que usaba el gobierno denominada crawling peg, la que busca disminuir la devaluación del peso contra el dólar. Al parecer, el depender de otra moneda nos estaba afectando. En 1973, el petróleo comienza a ser un factor importante en el funcionamiento de la economía nacional. Debido a las intervenciones del Golfo Pérsico, se desató una crisis de petróleo que derivó en graves afectaciones a nivel mundial. De esta forma, el incremento de la inflación para este año fue de 22%, y a pesar de esta situación, en esta misma década se logró regular un poco gracias a la devaluación sufrida por Venezuela y Ecuador, junto con otros aspectos internos. En la mitad de los 80s, Colombia tuvo sus peores años después de 1963. Hay varios factores que influyeron en este aumento de la inflación, como el alza de los precios de los alimentos y, sobre todo, la política cambiaria, la cual venía de un atraso dado el elevado ingreso de dólares que se tuvo gracias a la bonanza cafetera, causando que la moneda colombiana se devaluara hasta en un 51%. Con las crisis y sus respectivas causales mencionadas anteriormente, podemos ver que el problema de nuestra inflación se puede atribuir a las prioridades que les dio el gobierno a los aspectos económicos. El gobierno quería que la moneda colombiana estuviera muy bien posicionada frente al dólar. Entonces, si entraba dinero al país y se quería mantener la tasa de cambio igual, el gobierno tenía que introducir dinero a la economía, generando inflación. Al depender de la volatilidad de una moneda externa, la inflación de Colombia estuvo sujeta a posibles cambios importantes, tal y como los tuvo. El punto de quiebre fue en 1990, donde se llegó al punto más alto de la inflación con un 32.4%. Y además, una característica muy importante a tener en cuenta es que el Banco de la República, el cual es el encargado de la impresión de dinero, tuvo un periodo de 1964 a 1991 donde se llamó Junta Monetaria y fue de dominio público. Esto quiere decir que se encontraba bajo la supervisión de forma dependiente al gobierno colombiano, lo que suponía que sus políticas e intervenciones en la economía nacional debían ser acordes a la visión del gobierno. Ahora bien, al adentrarnos en las reformas constitucionales de 1991, es posible notar que estas características propias del papel que cumplía el Banco de la República dieron un enorme giro. La Constitución de 1991 le otorgó al Banco de la República autonomía e independencia con el propósito exclusivo de reducir la inflación y por ende mantener el poder adquisitivo de la moneda. Según esto, la Junta Directiva del Banco de la República, conformada por 7 funcionarios, entre ellos el ministro de Hacienda, el gerente general del banco y 5 miembros permanentes, adoptó una estrategia de estabilización que permitió independizar en alto grado la política monetaria de la política cambiaria.
En adición, la Constitución le prohibió al Banco de la República financiar el déficit fiscal del gobierno central, evitando la continuación de emisiones de dinero que se presentaban en el pasado y que tenían efectos inflacionarios. Sin embargo, el vasto crecimiento del gasto público en la década de los años 90 y principios de los 2000 se ha tenido que financiar en parte mediante sucesivas reformas tributarias que se han dado y con el preocupante aumento del endeudamiento interno y externo hasta llegar a cerca del 50% del valor del PIB. El Banco de la República empezó a manejar unas metas de inflación para cada año, pero su obtención solo comenzó a ser palpable a partir de 1998, cuando se dio una aguda crisis económica en el país con una fuerte caída de la demanda agregada. Para 1999, el Banco de la República se había fijado una meta de inflación del 15%, frente a 16.7% observada en el año anterior, esperando un crecimiento económico del 2% frente al presentado en 1998, que fue del 0.6%. Después de una contracción del producto del 5.8% en el primer trimestre de 1999 y de un 7.6% en el segundo trimestre, la meta de inflación fue alcanzada fácilmente. La inflación en mayo de 1999 fue inferior al 10%. Es importante tener en cuenta que durante esta recesión se dio una de las tasas de desempleo abierto más altas de la historia del país, el 19.4%. Es evidente que la política monetaria diseñada y ejecutada por el Banco de la República ha aportado en gran medida en su papel de la dirección anotada, pero de igual forma su costo ha sido altamente deprimente para el productor nacional. Los altos niveles de la tasa de interés que han caracterizado a la economía colombiana en los últimos años se ha traducido en una gran caída en los niveles de la demanda agregada y, en consecuencia, en una marcada desaceleración de la inversión empresarial. Por otro lado, el banco también se libró de mayor parte del alcance que poseía la rama ejecutiva sobre su actuar, pues es una entidad del Estado única, pues no forma parte de las ramas del poder, de los organismos de control ni el poder electoral de los ciudadanos. Tiene la libertad de diseñar y aplicar políticas sobre el ámbito monetario sin intervención por parte del gobierno ni influencias políticas y debe consultar el programa macroeconómico del gobierno. Sin embargo, puede negarse a aspectos de este si lo considera necesario. Estos y más cambios en la misión e intervención del banco en la economía nacional lograron su objetivo, pues, según el DANE, la inflación se ha reducido gradualmente desde 1991 y desde 2009 tiene niveles comparables con países desarrollados. Tener una baja inflación impulsa la equidad. De igual manera, protege a los jubilados frente a la erosión inflacionaria de sus recursos. Además, disminuye la incertidumbre e incentiva la inversión. Una inflación en constante fluctuación afecta negativamente la rentabilidad esperada de la inversión y el crecimiento a largo plazo. En consecuencia, aumenta el crecimiento económico. Una inflación baja remueve la necesidad de los entes económicos de invertir recursos productivos en mecanismos de defensa frente a la inflación. Ahora bien, es fundamental analizar los retos que le esperan a Colombia con respecto al manejo de la inflación en los siguientes años. El principal y más complicado reto va a ser lograr alcanzar la tasa de inflación con respecto a la meta fijada por el banco en medio de la pandemia del COVID-19. Esto se debe principalmente a que esta situación particular genera una inmesurable crisis económica en la que la baja demanda y las afectaciones al comercio ocasionaron que la inflación cayera durante el 2020 a una tasa de inflación del 1,61%, situación que continúa en lo que va del 2021, donde dicha tasa fue del 1,51% en el primer trimestre del año, según las cifras del DANE. Por un lado, estos resultados reflejan que la situación actual del país es de una recesión muy profunda, especialmente en aspectos relacionados con el aumento del desempleo, el deterioro del crecimiento económico y la caída en las exportaciones e importaciones de bienes relacionados con el PIB. No obstante, es posible inferir que una inflación baja es positiva en tanto se mantenga estable para propiciar la recuperación de la economía del país, siendo así que el crecimiento y el índice de precios al consumidor repunten durante los próximos meses, alcanzando las metas para los años siguientes. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer reto para el gobierno es lograr una reactivación económica con ayuda del manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia.
que restablezca e incremente el valor de la inflación después de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Para esto se deben tener en cuenta varios factores. Para iniciar, se debe tener una especial regulación de las 12 divisiones de gasto en las que se organiza la canasta de bienes y servicios. Una evidencia de esto es que la división de la salud registró el crecimiento más importante, entendiendo que la demanda de analgésicos, medicamentos, vitaminas y demás aumentó considerablemente. Mientras esto sucedía, la educación, las comunicaciones, los servicios de telefonía móvil y los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron de los grupos que más cayeron. La importancia de regular dichos rubros radica en que estos son indispensables para equilibrar el crecimiento económico del país nuevamente y así poder reactivar la situación financiera de actividades que sostienen a millones de familias colombianas. Un ejemplo de una medida que ha afectado a las divisiones de gasto y por tanto a la inflación es la medida de los días sin IVA, la cual fue decretada por el gobierno para ajustar los precios de bienes y servicios y tuvo resultados, en tanto que ha contribuido positivamente al alza de algunas divisiones de gasto, como la de ropa y calzado, y a la caída de otras, como la educación. Asimismo, la implementación de estímulos de política monetaria expansionista sobre la cartera de crédito y las tasas de interés también ha tenido su respectivo efecto sobre la tasa de inflación, ya que estas medidas han reactivado algunos sectores de la economía, lo que ha hecho posible tener un panorama favorable para el futuro. Además, la situación actual de alta liquidez global, las bajas tasas de interés de los bancos centrales y el optimismo que ha generado la vacuna contra el coronavirus han permitido proporcionar suficiente liquidez, tranquilizar los mercados bajo estrés y sostener la demanda. Todo esto con el fin de alcanzar un balance adecuado en la inflación durante los próximos meses. Sin embargo, la crisis de la pandemia no ha sido superada en su totalidad y aún existen grandes dificultades, como la debilidad del mercado laboral, que está frenando la recuperación del empleo que se había observado en otros meses. De igual forma, los posibles rebrotes del virus y sus respectivas medidas de aislamiento conllevan a una desaceleración de la actividad económica. Frente a esto, es indispensable que el gobierno siga implementando políticas que reactiven la economía, con el propósito de velar por el bienestar general de la población y permitir a los ciudadanos entender el funcionamiento del mercado, de forma que puedan adaptar sus ingresos al ajuste que sufre la oferta y la demanda de bienes, servicios, factores y oportunidades. Un segundo posible reto para la inflación de Colombia se puede presentar en las elecciones presidenciales del año 2022, debido a que es bien sabido que durante los ciclos electorales algunos políticos usan políticas monetarias para de alguna forma alterar las opiniones de los votantes y mejorar su imagen para obtener más apoyo electoral. Esto resulta en una inconsistencia intertemporal, puesto que la impresión de más billetes puede parecer una gran idea a corto plazo por su efecto sobre la disminución en las tasas de interés, pero luego de un tiempo se empiezan a ver las verdaderas consecuencias de una decisión de este tipo, lo cual generalmente ocasiona un aumento en la inflación, que afecta a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Para concluir, se puede decir que, si bien todavía hay muchos retos que deben ser sobrepasados, especialmente en lo que se refiere a la pandemia del COVID-19, la Constitución de 1991 logró su objetivo, al menos en lo que respecta a la inflación, ya que sus índices son los menores de la historia.